Amigos y amigas de Telesur en todo el mundo, bienvenidos al Mundial con el Maracaná nuestro de México, con el estadio que significa lo más grande que ha habido en el mundo. Y digo Maracaná pensando en que en este momento está jugando y está ganando Brasil. Alexis. Está ganando Brasil, un triunfo necesario, por ahora 1-0, pasando apenas los 25 minutos de juego. Ya nos vamos a meter en este grupo porque estamos en instancias en donde cada partido empieza a tener importancia. Sí, le va bien a Brasil con el cambio que hizo con Mateus Cunha, que entró por Thiago, uno de los pocos cambios que hizo el técnico de Brasil, porque señaló el gol ahí por los 20 minutos antes del momento de ir a hidratarse. Una selección brasileña que llegaba con cuestionamientos a este segundo partido después del empate ante Marruecos. Se especulaba con la posibilidad de hasta 5 cambios. El propio Ancelotti en conferencia de prensa dijo: necesitamos mejorar, y por ahora al menos está ganando y dando una mejor imagen. Sí, Brasil tiene un doble compromiso, porque es Brasil, no le alcanza con ganar. Derrotar a Haití no le agrega gran cosa al currículum excepcional que tiene el fútbol de Brasil. O sea, necesita convencer, empezando por su torcida, por los seguidores brasileños, que son muchísimos y vamos a verlos de fiesta. Pero antes de avanzar hacia donde están los brasileños, viviendo el partido frente a Haití, viviendo de una manera muy especial el Campeonato del Mundo, tenemos que decir que hubo otros partidos hoy. Que lo obligan a Brasil, porque hablamos de la necesidad propia, por peso propio, por historia, pero también hay una necesidad matemática. Marruecos ganó, el rival con el que Brasil empató en el debut. Por lo tanto, a este momento están iguales en puntos, iguales en goles. Pensemos que desde este Mundial el primer criterio que toma FIFA para desempatar es el resultado entre ambos. Ahora los dos tienen 4 puntos, habrá que ver de cuánto es capaz Brasil ante Haití. Hubo una ratificación en este Mundial que es la de Estados Unidos. Otra victoria, una actuación sólida, con personalidad, ya convertido en uno de los equipos que va a dar mucho que hablar en este Campeonato del Mundo. El primer partido fue espectacular, el segundo fue muy bueno, con una cierta sobriedad, pero derrotó a Australia, que es un equipo muy duro. Le ganó muy bien por 2-0. Sí, asegurándose de esta manera la clasificación. Marcando también que está para presionar o al menos marcar alguna tendencia en este Mundial. Un equipo que recibió apenas un gol y ganó 2 partidos. Pero si te parece, Víctor Hugo, nos quedamos con el Grupo C, el que integra a Brasil, que reiteramos está ganando por 1-0 y volvemos a ese triunfo de Marruecos, quizás sin dar lo que yo esperaba después de una primera presentación muy buena. Me parece que no fue muy vistoso lo que dio Marruecos, que tal vez no tiene grandes luces, pero sí se muestra como un equipo fuerte defensivamente y con jugadores de mucha experiencia que supieron manejar los tiempos. Vamos a presentarles el mundo en el Mundial y vamos a ir por el lado de Escocia, que todavía tiene chance de seguir en el Campeonato del Mundo. Escocia, el pueblo de las Highlands, las heladas montañas al norte de Gran Bretaña, tierra de castillos medievales y gente orgullosa, de pelos color de fuego, con vestimentas e instrumentos musicales muy propios. Escocia es parte importante del Reino Unido, pero en el fútbol es cada uno por sí. Prevalece el espíritu guerrero de William Wallace y Robert the Bruce, los héroes míticos que lucharon por una nación escocesa independiente. Una de las cunas del iluminismo, desde donde Adam Smith describió la riqueza de las naciones, desde donde James Watt evolucionó la máquina a vapor que multiplicaría la riqueza del Imperio Británico, o desde donde Fleming descubrió la penicilina que hasta hoy nos salva la vida. Un país desarrollado, importante productor de petróleo, tierra del buen whisky y del fútbol, ¿por qué no? Antes que cualquiera fuera de la enorme isla, en Escocia ya se jugaba la versión moderna del fútbol que conocemos, o algo similar. Los escoceses tienen la furia del Old Firm, el clásico Glasgow entre Celtics y Rangers, y tiene la inspiración de Kennedy Dalglish, el crack que conquistó Liverpool en un tiempo que el país era presencia cierta en los mundiales. Ahora, después de largos 28 años, este pueblo apasionado está de vuelta. Ahí está Escocia en el Mundial. Como decíamos, Escocia todavía tiene chance.
quienes están allí en esas imágenes magníficas con las que entregamos Escocia en el Mundial como país, como sociedad, que es una característica de La Pelota No Se Mancha. Aquí en Telesur hay que decir que Escocia, que perdió ajustadamente con Marruecos, como decíamos hace un rato, 1-0, todavía tiene chance. Pero tiene que jugar con Brasil. Exacto. Y Brasil seguramente va a salir entonado, está ganándole a Haití por 1-0 con gol, como decíamos, de Cunha. De Mateus Cunha, que fue uno de los cambios que mostró Carlo Ancelotti para un seleccionado que se está presentando en Filadelfia, que así como mostró mucho colorido en Times Square, está allí concentrando en Nueva Jersey el plantel de Brasil, que ahora trasladado a Filadelfia mostró también el colorido típico que suele mostrar el público brasileño. La fiesta tuvo como lugar específico Filadelfia. En esa ciudad los hinchas brasileños se entregaron totalmente al frenesí que provoca el campeonato del mundo. Y en un lugar muy especial que tiene una figura emblemática. ¿Quién no recuerda aquella corrida de Rocky en la famosa película, subiendo todos esos escalones y llegando a lo más alto levantando los brazos? No todo el mundo sabe que allí hay una estatua de Rocky y que esa estatua tiene una historia y quizás un significado muy especial. Hasta la propia Secretaría de Turismo advirtió de esto a los brasileños porque cuenta la leyenda que desde el año 2018 algunos equipos de la NFL, del fútbol americano, sus hinchas le pusieron la camiseta de su equipo a la estatua. En consecuencia, esos equipos perdieron. Alguien dijo, bueno, será cosa del fútbol americano. Pero le pasó al pueblo de Ecuador hace muy poquito y debutó con derrota. La rivalidad que hay futbolística entre Brasil y Argentina determinó que los hinchas tomaran una decisión con respecto a cómo usar la estatua de Rocky. A ver si en una de esas, ¿no? Un poco de mufa para el rival histórico, haciendo valer ese peso de la tradición. Bueno, en Brasil, en fútbol, una discusión, ahora va ganando 1-0, nadie piensa en eso, pero nosotros sí, es en torno a Neymar, la gran estrella del fútbol brasileño de los últimos tiempos, el Messi de Brasil o el Mbappé de Brasil, un enorme jugador que ha venido y ya van 2 partidos en los que no solamente no ha jugado, sino que para este, por ejemplo, no viajó. No está con la delegación que está disputando el encuentro en Filadelfia, se quedó trabajando en la concentración de Nueva Jersey, aunque desde ayer ya está trabajando a la par del grupo, es evidente que no está en condiciones ni siquiera de ver la posibilidad de que juegue unos minutos. Lula, el obrero, el presidente, muy futbolero como es, incursionó con alguna idea respecto a Neymar, que no sé cómo va a caer finalmente, porque a Neymar por lo menos no le debe haber gustado. No debe ser simpático que el presidente se haya referido a Neymar como un jugador home office, un término de estos tiempos devenido de la pandemia, ¿no? Trabajar de manera remota. Bueno, donde hoy está jugando la selección de Brasil, Neymar no está, trabaja en otro lado. Vale la pena verlo a Lula hablando de Neymar. Viu a Marta jogar bola? Você não viu a Marta jogar? A melhor jogadora do mundo durante 6 vezes seguidas. 6 vezes ganhou a bola de melhor jogadora do mundo. Quem é que o Brasil tem bom de bola agora? Neymar. O Neymar não tá nem jogando, cara. Não tá nem jogando. Ô, gente, eu vi uma coisa ontem que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Ou seja, jogador home office. Isso. Não, isso eu vi na internet ontem. Eu acho que vai depender, Padilha, qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 Pelés. Mateus Cunha, así se dice, acaba de marcar el segundo gol de Brasil y de su cuenta personal. Robó una pelota el seleccionado brasileño cuando Haití pretendía salir en mitad de cancha y casi como 3 flechas salieron Rafinha, Mateus Cunha de contra con Vinicius, jugada del hombre de Manchester United que de esta manera estira la diferencia. Estableciendo la previsible diferencia que hay entre Brasil y Haití. Seguramente una cierta tranquilidad para Brasil y un infierno lo que se le viene a Haití. Posiblemente estemos pensando en una goleada que es inevitable dadas las diferencias reales que hay entre el fútbol de un país y otro.
La pregunta que mañana se van a hacer algunos diarios en Brasil es, entonces Neymar, ¿nos está haciendo falta si el equipo brasileño juega de una manera convincente esta noche? Y qué respaldo para quien decide ni siquiera hacerlo viajar, como es Carlo Ancelotti, que además encuentra respuestas en Mateu Cunha, si bien no juega de lo que juega Neymar, pero decide un cambio de 2 y le responde de esa manera. Y me parece que ratifica la idea de que el seleccionado así está bien. Qué vida azarosa la de los directores técnicos, porque venía jugando Mateus Cunha y en el partido anterior debuta Brasil en el Campeonato del Mundo y Ancelotti decide que entre Thiago, que no respondió, jugó un partido bastante flojo. Entra el que venía actuando como titular y ya metió 2 goles en una posibilidad seguramente de andar todavía con una cifra más expresiva, dadas las características que estoy imaginando del partido. Y todavía está la disputa, quizás menguada con este resultado, de qué pasa con Endrick, qué pasa con Ryan, qué pasa, por ejemplo, con Luis Enrique. Tiene nombres, tiene peso propio Brasil. El tema después es armar un equipo que haga brillar esas individualidades. Siempre hay otro tipo de temática en Telesur cuando vivimos el Campeonato del Mundo. Si yo digo MINUSTAH, ¿cómo lo explicamos? Una misión humanitaria que encaró la ONU hace ya más de 20 años a propósito de la situación de hambruna, la situación humanitaria en Haití. Allí fue la misión que tuvo a Brasil como eje central. Había empezado muy bien esa misión, fue con las mejores ideas, pero después tuvo algunos problemas, inconvenientes, denuncias, etc. Y eso puso una mancha a la relación histórica de mucho afecto que hay entre Brasil y Haití. No cuando juegan al fútbol, porque ahora Brasil le quiere ganar, si es posible, 5-0, ya van 2-0. Pero sí, pueblo a pueblo, hay mucha ayuda, mucha cooperación de Brasil con respecto a Haití. Vamos a ver la nota que nos habla de la MINUSTAH. Haití llega al Mundial por segunda vez. Su primer juego fue ante Escocia perdiendo 1-0 y en el segundo se enfrenta a Brasil, país con el que ha mantenido cercanas relaciones. El cariño histórico entre ambos pueblos tiene raíces culturales profundas. En las últimas décadas, una porción muy grande de migrantes haitianos se fue a Brasil. Durante los gobiernos progresistas de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, el país diseñó e implementó políticas para acoger a la población haitiana que comenzó a emigrar de forma masiva tras el catastrófico terremoto del año 2010. Sin embargo, hay una mancha en la relación de estos países que ocurre en el año 2004. El país vivía en medio de una crisis humanitaria y la selección brasileña fue a jugar en Haití con Ronaldo, Ronaldinho y Roberto Carlos en un juego que se conoce hasta hoy como el Partido por la Paz. Por la crisis de Haití, la ONU formó una misión de paz para ayudar en el supuesto reordenamiento del país, la MINUSTAH. Era el gobierno de Lula y Brasil protagonizaba un liderazgo regional, exigiendo incluso cupo en el Comité de Seguridad de la ONU. Las Fuerzas Armadas de Brasil fueron elegidas para comandar esta misión, pero la cosa no salió tan bien. Hubo denuncias contra los soldados brasileños por abusos de autoridad, violaciones y agresiones sexuales. Pasó el tiempo, la MINUSTAH terminó y a pesar de la mancha, las relaciones de Brasil y Haití siguen siendo estrechas. Un dato interesante hace justicia a esta historia. El general Augusto Heleno, comandante de aquella misión, está preso. Luego de aquel episodio se dedicó a la política y se vinculó con la extrema derecha. Llegó a ser ministro del expresidente Jair Bolsonaro y su historia terminó por su participación en el intento de golpe de Estado. Estamos en el final del primer tiempo. Brasil le gana a Haití 2-0. Seguramente el segundo tiempo será todavía más difícil para la selección haitiana. Con esto nos vamos a ir a una nueva pausa. Y enseguida volvemos porque tenemos un invitado muy especial con el que vamos a charlar muchas cosas referidas a este mundial y más allá.
en este Mundial a la actualización de la información del partido que Brasil le gana 2-0 a Haití, pero con una mala noticia. Salió por una lesión muscular Rafinha, una de sus figuras en ataque. Fue reemplazado por Rayán, un chico que actúa en el fútbol inglés, surgido de Vasco da Gama, una de las jóvenes promesas que tiene la selección brasileña para este Mundial. Veremos cuál es la gravedad de la lesión de Rafinha, pensando en la continuidad del seleccionado de Ancelotti. Pero quedándonos en suelo mexicano, vamos a ver una muestra, una exposición que lo que pretende es mostrar cómo en algunas ocasiones, y la historia nos da varios ejemplos, es utilizado un evento deportivo como un mundial con la pretensión de darle una utilización política y esconder algunas cosas. Soy Roberto Barajas, curador de la exposición Sportwashing, las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político. La exposición habla desde una perspectiva crítica sobre esta organización de grandes eventos deportivos a nivel global, en donde más allá de la competitividad de grandes países y la participación de grandes deportistas, hay siempre detrás de cámaras una negociación o a partir de grandes acuerdos económicos y políticos que se realizan entre organizaciones y entre los países anfitriones de este tipo de eventos. Uno de los principales objetivos de la exposición fue poner en debate el concepto de celebración. Más allá de lo que significa festejar, ser anfitriones de un evento deportivo tan importante como un mundial de fútbol en nuestro país, la exposición cumple de una manera crítica perspectivas históricas y trae al presente diferentes momentos de otros países y otras celebraciones en donde se han realizado diferentes acuerdos económicos y políticos. Los invito para que vayamos a conocer la exposición Sportwashing. Uno de los muros principales nos lleva específicamente a dos momentos de la historia en donde se realizaron, por un lado, un mundial de fútbol en 1934 en la Italia fascista y por otro lado, unas olimpiadas en la Berlín de Hitler en 1936. A partir de estos dos eventos planteamos de qué manera se legitimó el fascismo en esta primera mitad del siglo XX y específicamente unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, en donde existieron un montón o diferentes momentos dentro de la historia en donde hubo discriminaciones, desalojos y obviamente unas campañas muy importantes y muy grandes de legitimación de las figuras de poder. Es importante mencionar que este tipo de eventos cumplen una función económica muy importante porque son muy costosos y de alguna manera se hacen fuertes y grandes inversiones. Lo estamos viviendo en la actualidad de nuestro país, estamos viendo todo este tipo de avances, de mejoras en toda la ciudad, en los estadios, en diferentes lugares de la Ciudad de México. En este pequeño espacio que quisimos dedicárselo específicamente al Mundial de Fútbol organizado en Argentina bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla, contamos con una pieza de la artista argentina Adriana Bustos. Ambos dispositivos, el cine y la televisión, funcionaron de alguna manera como campaña publicitaria para ambos dirigentes. En este caso, para legitimar el fascismo, la dictadura y el nazismo en la Europa de Alemania. Una postura importante que tuvimos a la hora de organizar esta exposición es que no estamos en contra ni del deporte y mucho menos de los deportistas que asisten a este tipo de celebraciones, estos festejos. Los invito para que nos visiten en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco hasta el 2 de agosto. Primero, el dato de este momento. Tercer gol de Brasil y final del primer tiempo. Lo hizo Vinicius y Brasil derrota a Haití por 3-0. Pero me quedé pensando en este material magnífico que presenta Telesur sobre la utilización que hubo de los campeonatos del mundo. Generalmente en dictadura, pero fíjense que también en democracia. Nuestra compañera especialista en redes, Fernanda Ruiz, hizo una tarea muy interesante sobre lo que pasa ahora en Argentina. Hay un caso de corrupción de un tal Adorni, jefe de gabinete, que impacta de una manera muy especial. Ellos piensan que el campeonato del mundo los protege y todos los datos recogidos demuestran que es así. Venía el tema de ese señor Adorni, ese jefe de gabinete, por todo lo alto.
de pronto llega el Campeonato del Mundo y se cae por completo en las redes del mundo y de la Argentina particularmente, toda la información relacionada con el gobierno. Y aparece el Campeonato del Mundo. Es decir, también en democracia se puede utilizar el Mundial para disimular algunas taras que a veces puedan presentar la República. Recibimos a un hombre muy entrenado para pensar en estos temas, que es Pedro Miguel, colega de La Jornada, un medio de enorme penetración en todo el mundo. Bienvenido. Muchas gracias. A propósito de lo que acabo de decirle, que le sugiere algún pensamiento. Sí, en efecto, este mundial se organizó prioritariamente para blanquear a Trump. Bueno, pero además desde antes la FIFA le otorga un premio de la paz a un criminal convicto, un asesino, un hombre que exonera e indulta a narcotraficantes convictos y secuestra presidentes legítimos, un traidor que asesina a la gente con la que estaba negociando, que asesina a centenares de niñas de un bombazo. Y ese premio Nobel de la Paz, bueno, premio FIFA de la Paz, pues ya es un blanqueo, y yo creo que esto se planeó desde hace mucho tiempo para blanquear a Estados Unidos. México firmó eso como se firma la deuda externa, es decir, un presidente la firma y el siguiente y el siguiente y el siguiente que la paguen. Entonces, la presidenta Sheinbaum se encuentra con este paquete encima, tiene que tratar de sacarle provecho, y si para Estados Unidos esto era una operación de blanqueo que Trump desperdició miserablemente, para México la idea fue más bien la contraria, fue ensuciar al país. Estamos observando mucho esa contradicción en el tratamiento que hace México del Mundial, en cómo la gente vive una fiesta que en su mayoría va a pasar en otro lugar. ¿Usted cree que es correcta esa utilización que está haciendo México, el gobierno y el pueblo de esta cita deportiva? A ver, el pueblo estaba muy entusiasmado y el gobierno lo que hizo fue buscarle un cauce a ese entusiasmo y procurar que pudiera tener su fiesta. El gobierno no hace la fiesta, simplemente la posibilita. Pero lo suyo es una posición referida a este Campeonato del Mundo, o en general usted tiene un cierto recelo con el fútbol. Cuando yo le mostré el Azteca, este notable estadio de los grandes del mundo, yo pensé en cómo está jugando Brasil en el comienzo, el Maracaná, podría pensar en Wembley, en el Bernabéu, en los grandes escenarios del mundo. Y cuando mencioné el Azteca pensé que usted iba a manifestar un cierto orgullo. Y no le provoca eso, me dio la impresión. No, ninguno. Mire, como decía López Obrador, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Al pueblo le gusta el fútbol. Lo respeto muchísimo. A mí en lo personal tengo, si quiere, llámele frigidez futbolística, es decir, no siento nada. ¿Por qué? Pues porque uno tiene frigideces, hay cosas a las que uno es insensible y cosas a las que no, ¿no? Es decir, para muchos la física cuántica no le despierta emociones. Es muy interesante que haya alguien de México que esté afuera ideológicamente del Campeonato del Mundo, porque me parece que está bien definido lo que digo. Sí, claro. Bueno, entonces yo digo, por un lado, me parece que es muy importante para el pueblo, que es un pueblo futbolero, eminentemente futbolero, pues tenga su fiesta y tenga su celebración y tenga su catarsis, ¿no? Pero bueno, eso a mí no me engancha, digamos, ¿no? Y que mayormente ese pueblo lo tenga que ver de afuera, porque aquí también hubo un mundial muy recordado por Argentina en el año 86, recordado digo por lo que significó, y hemos escuchado y visto y compartido infinidad de testimonios de trabajadores que podían participar de esa fiesta con su familia incluso, y ahora nos cuentan historias que llevarían meses de salario. Claro, bueno, pero es que, fíjate, vivimos una creciente mercantilización del espectáculo del fútbol o de conversión del deporte en espectáculo, y pues los términos en los que se firmó ese acuerdo pues nos cayeron encima. Es decir, Peña Nieto firmó algo hace 2 sexenios, les decía, como se firma la deuda externa, a ver quién la paga, ¿no? Pedro Miguel, lo quiero invitar a ver un poco de la fiesta de anoche. Y después que la veamos, usted me comenta, frente a esta idea que usted tiene de la utilización del fútbol, de la distracción que significa de los grandes temas, etcétera, ¿qué le provoca a usted asomarse por la ventana imaginaria de su casa
y ver al pueblo en la calle de fiesta. Vamos a verlo. Veamos. La hinchada mexicana, fiel a la tradición, se reunió en el Ángel de la Independencia, monumento icónico de la capital mexicana que es el punto de encuentro para los festejos futboleros, y eso que apenas fue el segundo partido del seleccionado tricolor. $200,000 personas, de acuerdo con el gobierno capitalino, se dieron cita en este punto y en los diferentes sitios en los que se instalaron pantallas para ver el encuentro entre México y Corea del Sur. La expectativa fue grande, pero la esperanza más. Aquí hay puros aficionados de corazón y pues hoy ganamos. ¡México! ¡Se puede, se puede! Imaginémonos cosas chingonas. ¡México, México! ¡Hoy ganamos, hoy ganamos! Y así fue por un gol que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum festejó. Que sigan creyendo en ellos mismos y que crean en su pueblo. Representan lo mejor del mundo. Representan un pueblo y un país extraordinario. La fiesta se vivió no solo en la capital mexicana, también en otros puntos se expresó la pasión por el deporte que une corazones en diversas partes del planeta. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. La fiesta del pueblo mexicano en el Ángel de la Independencia, un lugar emblemático de la Ciudad de México que vive la alegría de estar ya clasificado y como número 1 de su grupo, porque por más que pierda en la última fecha y Corea gane, el único que puede igualarlo en puntos, como contábamos anteriormente, el nuevo criterio de desempate le garantiza a México el 1 y el cruce con un rival que será tercero en su grupo. Por eso tanta alegría, por eso tanta celebración de gente que estaba esperando esta fiesta. Se da el caso de que los 3 seleccionados de los países organizadores están clasificados. A Canadá le falta un poquito nada más. Estados Unidos ya lo está y México también. Y ese México estaba en las calles anoche, primero asistiendo al partido bajo la lluvia, con un sacrificio, todos apretados ahí en el Zócalo, en todos los sitios donde el pueblo fue a la plaza para ver el partido y después se lanzaron a la fiesta. Y entonces la pregunta es, ¿cómo reacciona usted frente a esto de ese pueblo de fiesta? Me conmueve. A ver, ¿cómo no sentir felicidad cuando uno ve a una masa de gente feliz? ¿Y cómo no sentir el alma encogida cuando uno ve a una masa de gente llorando? ¿Cómo no sentirse muy conmovido cuando se observa una masa de gente en un ritual religioso? Bueno, emociona. Desde luego que esto emociona, pues porque es la masa viviendo un momento que es muy importante. Pero el motivo de la emoción no lo comparto, es así de simple. Comparto la emoción. La palabra pueblo conlleva siempre una emoción. Cuando decimos pueblo en México, hoy día, ¿cómo está el pueblo de México? ¿Cómo lo está viviendo este momento político, económico, social? Mayoritariamente feliz, con un decrecimiento de la violencia comprobable, con un incremento del poder adquisitivo de los salarios también comprobable, con una disminución muy importante de la pobreza y de la pobreza extrema. Pues yo creo que es un pueblo mayoritariamente feliz, con un sector de la población que está muy a disgusto. ¿Sabes qué veo además? Que México está bien plantado en el orden internacional. Para mí, hoy día, la estadista más importante del mundo, quizás compite con Lula, es Claudia Sheinbaum. Porque México está bien plantado, porque tiene que hacer sus cosas en el umbral de los Estados Unidos. Sí. Yo imagino que eso no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil, pero en una historia en la que México ha sido el derrotado, desde 1848, cuando Estados Unidos le roba la mitad del territorio y procede a realizar un genocidio en esa mitad robada del territorio, de lo que no se habla, pero nosotros somos los palestinos de Estados Unidos. Es decir, ahí eso no estaba vacío, estaba lleno de mexicanos y de pueblos originarios. ¿Qué le pareció la actitud de México, por ejemplo, con la selección de Irán, que fue uno de los datos salientes, ¿no? Que un país que organiza el Mundial le niegue la habilitación a ingresar a ese país a integrantes del seleccionado? Siempre vamos a estar en una actitud de solidaridad con los ofendidos,
con los humillados, con los agredidos. En eso no cambia México No, nunca. Es un no. pueblo tan solidario. Sí. Hoy estuvimos en la casa de Trotsky con todo nuestro equipo y es una historia, no la vamos a desarrollar ahora, pero vamos a tener imágenes de lo que allí vivimos, pero que demuestra que México, poco menos que lo fue a buscar. Cuando Trotsky no tenía dónde estar, En el mundo, sí. México va y le dice, venga. Sí, así es. Tuvo Diego Rivera, seguramente mucho que ver, pero Así el es. presidente Cárdenas de aquella época, sí señor, que venga para aquí. Y enfrentando las presiones de Estados Unidos y las presiones de la Unión Soviética. Por supuesto, Stalin estaba como loco con eso. Claro, claro. Entonces, bueno, a ver, aquí hay un principio, que es el principio de hermandad con los que sufren. Y ese principio lo tenemos con Cuba, lo tenemos con Irán. No es una afinidad política necesariamente, es simplemente una afinidad humana. Mire si juegan México y Estados Unidos. ¿Sabe una cosa? Lo voy a ver muy futbolero ese día. Va a estar pendiente como nunca del fútbol. Se va a decir a sí mismo, yo estoy loco con un partido de fútbol. Sí, porque sería una humillación política más en el rosario de humillaciones que se ha tenido que comer el gorila anaranjado. Pedro Miguel, nos ha dado mucho gusto su visita. Muchísimas gracias. Nos vamos a una nueva pausa y enseguida continuamos con La Pelota No Se Mancha. En un ratito nada más juegan Paraguay y Turquía y los mantenemos actualizados del partido que Brasil le gana 3-0 a Haití. Fútbol, jornada futbolística mundialista aquí en Ciudad de México, centro de la ciudad. Ya se vive el Mundial con 2 participantes para nuestro de taco por un taco de hoy. La gente quiere taco, la gente va a patear 3 penales. Estamos con Michelle, que ha llegado acá con mucho nerviosismo, tensión o tranquila. Tranquila. Buen momento para un taco entonces, para aprovechar la salida de trabajo. Y mi amigo Isaac, que también estaba por la calle, ¿cómo se siente para esta disputa con Michelle? Bien, obvio les voy a ganar. El gol de Isaac, la cosa está 1-0. Mira la portería, apunta, le va a pegar de derecha. Va Michelle. ¡Palo! La pelota titubeó en la línea. Vamos a hacer una revisión en el VAR. Un segundo. Es el turno de Isaac entonces. La pelota se va afuera. Afuera. Mucha tensión. Adentro Isaac. Ganó. El taco va a ser para Isaac. Señora, ¿cómo está? ¿Taco de qué puede ser para el ganador, para Isaac? Taquito de bistec, chorizo de habanero, enchilada, quesadilla, tengo pollo, tinga de res, chicharrón. De bistec, está bien. Lo quiso compartir mostrando que no solamente es aquella persona que hemos visto dentro del campo, sino que hay otro Isaac también
De taco por un taco. Qué buena jugada de Telesur, qué buena idea. Porque es entretenido, porque tiene que ver con algo tan familiar a la vida de los mexicanos y ahora la nuestra también. ¿Cuántos tacos llevas comido? ¿3, 4 por lo menos? Por lo menos, pero la competencia la gana por escándalo nuestro productor. Es fanático, casi como un mexicano nacido en el DF. Vamos a volver a Brasil-Haití, pero antes quiero saludar a todo el Uruguay. Hoy es una fecha muy especial, 19 de junio, fecha del nacimiento de José Gervasio Artigas. No solamente el héroe, sino el orgullo y la identidad de los orientales. Dicho lo cual, nos vamos de Montevideo, imaginariamente a Río de Janeiro. Porque allí se vive el Mundial. ¿Cómo no se iba a vivir en una ciudad tan futbolera, la ciudad que aloja el Maracaná, que tiene a Flamengo, a Vasco da Gama, a Botafogo, a Fluminense? Una ciudad que vive la fiesta en un paisaje maravilloso, ¿no? Nosotros aquí estamos muy bien, pero ¿quién no quisiera estar en este momento en Río de Janeiro? Sobre todo por cómo va el partido para Brasil, que en el inicio de la segunda etapa está ganando 3-0 frente a Haití. Se ha puesto en marcha el segundo tiempo, hay una superioridad evidente por lo que nos dice el equipo de producción. Nosotros vemos los partidos en estos casos después, para tener una idea de qué es lo que ha sucedido, aunque no es tan difícil hacérsela en este momento. Algo que me gusta mucho y agradezco a la producción de La Pelota No Se Mancha es que siempre hay algún recuerdo, siempre hay alguna reminiscencia, una búsqueda de ese pasado. El fútbol de hoy no sería nada sin ese fútbol que aparece en blanco y negro, en colores sepia de las fotos, y que sin embargo es lo que apuntala toda esta grandeza que comentamos del fútbol hoy. ¿Por dónde empezamos? Hace 88 años Italia lograba algo a lo que aspira hoy, por ejemplo, Argentina, y que le ha resultado tan difícil a todas las selecciones, lograr un bicampeonato. Lo lograba ganándole 4-2 a Hungría en el Mundial 1938. La final de ese Mundial hace casi 9 décadas. Una etapa en la que justamente se aprovechaba por Mussolini todo lo que significaba el éxito deportivo, es decir, la alegría que genera el juego más popular que es el fútbol, trasladado a ese ámbito político naturalmente neblinoso, espeso, que vivía no solamente Italia, sino Europa en aquella época. Italia 4, Hungría 2. Después hay otro recuerdo que cumple hoy 68 años. Un chico de 16 años, Edson Arantes do Nascimento, escribía por primera vez su nombre en el placar, como le llaman los brasileños al resultado. Primer gol de Pelé en la historia de los mundiales, 68 años después. 16 años. Yo he tenido hijos que pasaron, tengo hijos que pasaron por los 16 años. Uno va y los tapa a la noche, los cubre. Sigue siendo el nene, la nena. Para que duerman bien. Y este personaje increíble, este jugador excepcional, dotado físicamente como quizás no hubo un humano dentro del fútbol. El físico de Pelé era uno de los secretos de él. Pero a los 16 años, plantarse en un equipo que no venía del todo bien porque el comienzo de Brasil no fue tan auspicioso. Y entra Nelly Garrincha y cambian toda la historia. En un fútbol donde además les pegaban a los jugadores de una manera, era una cacería realmente. Estamos hablando de jugadores que venían de la traumática experiencia que fue el Maracaná. El Maracaná 1950 es otro recuerdo por el que ya hemos transitado y vamos a volver. El triunfo de ese Uruguay, que hoy celebra a José Artigas, de visitante en el tremendo estadio Maracaná, el más grande del mundo en aquel momento, como lo fue también el Azteca, hasta que cambió la cantidad de personas que pueden ingresar. Bueno, hay un Maracaná en México. Hay un Maracaná en la Ciudad de México, en la localidad de Tepito, que es cercana de aquí, del centro de la ciudad, y que tiene fama por ser una localidad muy populosa, que tiene una feria muy grande donde se consigue todo tipo de indumentaria, y que a partir del paso de ese memorable Brasil en el Mundial del 70 tiene un estadio al que en homenaje y reconocimiento a ese Brasil decidió ponerle Maracaná. Allí estuvieron nuestros compañeros con Nacho Lemus a la cabeza y nos traen esta bonita historia. Hay otro estadio Maracaná y también es mítico.
En el barrio popular Tepito, los jóvenes de Ciudad de México disputan torneos de fútbol y entrenan a diario para hacer realidad sus sueños en tiempo de mundial. Yo creo que tocante a los chavos con lo del mundial que está ahorita aquí en México, están emocionados, todos estamos emocionados, ¿no? Y ellos más, porque pues este es su sueño, ¿no? De llegar algún día a estar ahí. Entre el ruido de casi 6,5 millones de autos en Ciudad de México, durante el Mundial también se escucha un murmullo constante sobre historias del Brasil de los 70s, la mejor selección del mundo. Una de las leyendas que resuena en el barrio Tepito se remonta a la visita de Pelé para jugar un partido informal con los vecinos tras ganar el Mundial de 1970. Vino a la Embajada de Brasil a jugar con la selección de Tepito. Y venían 2 o 3 jugadores de la selección de Brasil, pero venían más empleados de la embajada. Y ahora sí que los empleados de la embajada, al venir aquí a Tepito, se le dio ese sobrenombre del Maracaná de Tepito. Tepito es conocido como el barrio bravo. El fútbol es un factor de enfrentamiento a la estigmatización de una región popular que está en el corazón de la Ciudad de México. El mercado popular, conocido como Tianguis, rodea al Maracaná, haciendo del campo comunitario de fútbol un fenómeno en términos de urbanización. Pues más que nada formar niños y darles una buena educación para que no se salgan de lo atrevido de este barrio. El Maracaná de Tepito está en el centro del barrio. Mi papá llegó a jugar aquí en el campo era de tierra hace unos años. Después siguió la generación de los primos y hoy de los nietos. Fuera de los maquillajes de la gentrificación mundialista, el Maracaná de Tepito propone una Copa del Mundo, donde los olores, sabores y realidades de los trabajadores hacen a la esencia del fútbol. Ignacio Lemus y Julián Asif para Telesur. Un potrero, ese lugar sagrado para chicos y chicas que pasan las horas al rayo del sol, con la lluvia, escapándose un rato de las tareas, buscando dónde compartir un poco del juego y empezar a dar esos primeros pasos. Esos lugares que brotan en un montón de rincones del mundo. A veces tengo mi sospecha, Alexis, que el crecimiento de las ciudades, donde el fútbol se desarrollaba en los potreros, en los baldíos, la llegada de tantos edificios se fue llevando los lugares donde se formaba la extraordinaria habilidad de los jugadores de aquel tiempo. Brasil está ganando ahora 3-0 contra Haití, pero no hay ningún jugador que pueda llamar tanto la atención como cualesquiera de los 50 nombres que yo sería capaz de ir dando del fútbol brasileño en cuanto a la habilidad. Y de la Argentina, ni hablemos, aunque todavía tiene, porque existe Villa Fiorito, donde se forma Maradona, y existe Rosario, con sus lugares marginales, donde se forma Messi, que permiten aportar un tipo de técnica que se da cuando juegan 20 contra 20, en un baldío, hasta que no se ve la pelota. Y esa habilidad, esa manera de confrontar con el adversario y pasar para el otro lado con la pelota, cambió y ahora es el pase para el costado, el pase para atrás. Por eso a veces tenemos momentos en los cuales nos aburrimos. Por eso Diego era tan distinto también adentro de la cancha, el amor eterno entre Diego y los potreros. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Cuando voy para Ezeiza y veo hacia mi derecha la canchita que hay por General Paz y juegan 12 contra 12 y me encantaría pararme y jugar con ellos y divertirme. O sea, ahí es la verdadera diversión, ahí es la verdadera picardía, ahí donde nace el amor por el fútbol. La vida es una tómbola de noche y de día. Si vos no tenés potreros, si vos no tenés
hambre, si vos no tenés ansias de jugar en primera, no podés no tener potrero. Mi mamá me decía, pero Perú, por favor, mirá cómo estás. Yo tenía tierra hasta por acá. Mirá cómo estás. Pero si es de noche, ¿cómo hacen para jugar? Y mamá, está bien, no, estábamos empatados y teníamos que desempatar. Pero si no desempatábamos, tenía que buscar mañana en la mañana. Es una cosa... El cemento nos robó la alegría, la picardía de tener 20 pibes con una pelotita, divertirse. Porque el potrero también nos hizo ganar las Copas del Mundo. La pelota no se mancha. Hablamos de Diego, hablamos de Pelé y nos tenemos que poner a hablar también de Cristiano Ronaldo, que marcó una época sin dudas, ni que hablar de los registros, de números, de goles, de asistencias, y que quiere definitivamente sentarse a la mesa de los más grandes. Con 41 años, ¿está Cristiano Ronaldo para sentarse a la mesa de Pelé, de Maradona, de Cruyff, de Messi? Está entre los grandes, pero no, como él se piensa, en el lugar más importante de la historia del fútbol. Pero es uno de los 10 jugadores trascendentes que hubo en el mundo. De todas maneras, se generó una polémica en Portugal, porque le preguntaron a João Neves qué es Ronaldo en el equipo, y João Neves respondió, vas a saber con qué sentido, cuál era el contexto, cuál era el trasfondo de su idea. Pero dijo, Ronaldo es un jugador más del equipo. Acho que nós sabemos o que o Cristiano fez pela nossa seleção, pelo mundo do futebol, mas neste momento sinto da parte dele e de todos nós que ele não é que ele é um de nós, que é mais um para ajudar, não é diferente dos outros, está aqui para dar o contributo que toda a gente vai dar. Jogou muito bem, acho que toda a equipa fez um jogo excelente, estamos bem conectados. Muchas veces se ha criticado a Lionel Messi porque las cosas le salían muy bien en Barcelona y no le salían bien en la selección. Una muestra más de que el fútbol es un deporte colectivo y que Cristiano Ronaldo, si bien tiene muy buenos compañeros y logró lo que nunca antes con Portugal, como ganar la Eurocopa, tiene la cuenta pendiente del Mundial. Veremos si la selección logra armar una estructura con muy buenos futbolistas, pero que le saque todo el jugo a su gran estrella. El técnico de Portugal terció en esta idea de Neves, diciendo Ronaldo un jugador más del equipo. Quizás lo dijo de muy buena fe. Veamos cómo lo interpretó el técnico de Portugal, Roberto Martínez. Más una vez un ejemplo y una referencia para el fútbol, para todos aquellos futbolistas jóvenes o niños en la calle, niñas que empiezan a sentir el amor por el deporte. Seguir el ejemplo de Cristiano Ronaldo es una maravilla. Para nosotros es su 6º mundial, pero puedo decir que a nivel interno parece que sea su primer mundial, a nivel de intensidad, a nivel de fuerza emotiva. Argentino, se ve que es bien distinto a lo que es Ronaldo para el equipo de Portugal. Messi tiene una relación entrañable, magnífica, con sus compañeros y ellos viven hablando maravillas de él. Casi como si el objetivo de cada uno se pusiera sobre una mesa, lo metieran en una bolsa. Hay un objetivo colectivo que está por encima de eso. Y jugadores que uno lo ve y por edad dice, pero no hay tanta diferencia. Y sí, estos jugadores, mientras iban creciendo y formándose respecto de la frustración que puede generar una derrota, veían a ese ídolo frustrarse una y otra vez. Y ahora empezaron a tener la posibilidad, ya hace algunos años, de ser ellos quienes ayudaran a construir ese colectivo que hiciera coronar a Messi. Ha sido muy importante Scaloni para esto. Scaloni, igual que Bilardo con Maradona, lo ha rodeado de afecto, de respeto y de responsabilidad a Messi. Y eso le ha hecho muchísimo bien a Messi y al equipo argentino. Vamos a ver una charla de Scaloni, no exactamente
lo que él le dice a los jugadores, sino lo que los jugadores interpretan de eso. Es muy interesante escuchar cómo un futbolista, sobre todo de élite, recibe la palabra de un entrenador tan joven y que hasta no hace tanto era una verdadera incógnita. El que lo pone en palabras es Emiliano Martínez, el arquero de Aston Villa y de la selección argentina. Estamos en charla, Scaloni ahí, 20 sillas allá, nosotros mirando allá a Scaloni, estaba hablando, pone, bueno, va a jugar el equipo así, qué sé yo, digo, Fideo por izquierda, le vas a hacer un quilombo tremendo por la izquierda, el partido está ahí, dijo, encaralo todos los tiros, qué sé yo, Koundé, lo vas a matar, qué sé yo, viste, una boludez, 2 minutos estaba hablando. Bueno, qué sé yo, empiezo a llorar. Empieza a llorar, y dice, bueno, quiero decirle, llorar, y cuando quería hablar, peor. Una anécdota maravillosa, ¿no? También parte de lo que logró este cuerpo técnico y este seleccionado es romper un poco con esa idea de los hombres no lloran, los futbolistas no tienen emociones. ¿Cómo se va a quebrar un técnico antes de dar una charla previa a una final del mundo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no se puede emocionar? ¿Por qué no puede estar viviendo él también su sueño? Vivimos un tiempo en el que los hombres nos permitimos llorar. Es un cambio cultural que poco a poco se ha ido dando. Tenemos que hablar de la jornada de mañana. Partidos muy interesantes. Insistimos con este concepto, pero tiene mucho sentido, porque se está jugando la segunda fecha de cada grupo y cada cruce pasa a tener un peso diferente. Arrastran lo del debut y miran de reojo lo que va a venir. El futuro en realidad empieza casi en este momento. Un partidazo que tienen que jugar Paraguay y Turquía, la selección de Alfaro que debutó con una derrota muy dura y que tiene enfrente otro equipo que perdió, pero con mejor diferencia de gol. Al superproductor brasileño de este programa que tiene Telesur ya no le está gustando demasiado que Brasil se quedó quieto en 3 goles. Mirá, no se movió más el marcador. Sí. Nosotros, por lo que veíamos de reojo, parecía que ya se estaba floreando y se había soltado bastante, con todo el riesgo que implica cuando de los jugadores de Brasil se trata. Vamos Paraguay todavía. Alfaro dijo, critíquenme a mí, no critiquen a los jugadores, porque siempre los periodistas somos tan especiales, ¿no? Ante la derrota, el castigo, y ante el éxito, la mayor adulación posible. Esto le está pasando a Paraguay después de la derrota del otro día. Vamos a ver si levanta cabeza frente a Turquía. ¿Nos vamos? Mañana tenemos varios partidos para compartir como despedida. El Mundial no descansa y nosotros nos vamos a meter en una jornada de sábado que va a tener el partido entre Países Bajos y Suecia. 2 europeos que se cruzan en un duelo muy interesante. Alemania ante Costa de Marfil. Se van a ver las caras. Y también vamos a tener Ecuador-Curazao como parte del grupo B y del grupo E, y en el grupo F la presencia de Túnez ante Japón. Esta es la última postal de El Fútbol No Se Mancha por esta noche. Pero mañana volvemos, si Dios quiere. Hasta entonces. Ayer fue un día redondo para norteamericanos. Canadá, victoria histórica, goleada de campeonato. México clasificó con buen juego, partidazo. Y el portero Tala Rangel fue el nuevo héroe mexicano. En los últimos minutos, doble atajada de escándalo. En Atlanta, empate a 1, checos y sudafricanos. 2 equipos en alerta del grupo A en lo más bajo. En el grupo B, Los Ángeles, Suiza y Bosnia se enfrentaron y Bosnia metió un buen gol, pero Suiza metió 4. Suiza lidera su grupo, medio pie en 16avos. Canadá 6, Qatar 0 en Vancouver, otra goleada, que es la mayor hasta ahora. Los canadienses en andas. Canadá fiesta a lo grande, Qatar casi eliminada. México venció a Corea 1-0 y sigue vivo. El país de las botanas, los tacos y los corridos. México líder de grupo y la portería en limpio. 0 goles en su contra. El Tala Rangel, buenísimo. Pero lo de Edson Álvarez causó en México delirio. ¡Qué chilena! Impresionante. Aunque se anuló por juicio de juego previo, no importa. ¡Qué chilena! Da lo mismo.
Tendencias del día, muchas. Yo mencionaré unas cuantas. Inokat en el Akron. La influencer surcoreana denunció gestos racistas y por ello fue invitada y recibida entre aplausos. Gestos de bandera blanca. El Pato Merlín también tuvo su protagonismo. Y los cachorros del Tri. Un entrenador canino vistió a todos sus alumnos y hubo efecto viralísimo con camisetas de México. Viral ya antes del partido. La imagen del día ha sido Canadá, que en forma clara ganó por primera vez en un mundial. ¡Qué pasada! E Inokat en las tribunas del Akron, Guadalajara, invitada por la FIFA a ver todas las jugadas mientras México y Corea decidían quién mandaba. La reparación simbólica que el fútbol siempre regala. En fin, esto es un mundial con emociones diversas, desequilibrio de fuerzas y espectáculos reales. La política al final en todo sigue pesando. Juego duro, juego blando, puntos de luz, puntos ciegos. Ustedes sigan los juegos, que yo los sigo contando.